trayectoria dentro de la micología, así que... Y edad. Y bueno, eso no se dice. La edad, somos jóvenes todavía. No, por supuesto. Una cosa Bueno. no quita lo otro. Sí, siempre con... Bueno, es un placer tenerte como disertante en los Jueves Micológicos de la Asociación Micológica Carlos de Pegazzini. Y el doctor Mario Rachenberg, que fue invitado para hoy día, nos va a presentar el tema sexo, alimentación y comportamiento en la filogenia de los agaricomicetes. Bueno, lo vamos a presentar al doctor Rachenberg, para los que no lo conocen. El doctor Rachenberg es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becario postdoctoral de CONICET en Francia y en Estados Unidos, donde allí realizó trabajos de campo y de laboratorio en Nueva Zelanda y Estados Unidos, y comparando los hongos australes. Reside y trabaja en Esquel, desde Chubut, desde 1991, en el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, donde dirigió y formó parte del área de fitopatología y microbiología aplicada. Fue docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde dictó las materias micología y patología forestal, que son sus especialidades. Por supuesto que como micólogo le apasiona el microscopio, el trabajo experimental, tanto en los bosques como en el laboratorio, y los trabajos en colaboración. Sus temas de interés son las enfermedades forestales, la taxonomía y la filogenia de hongos poliporoides y corticioides, las interacciones de estos organismos en la naturaleza y sus usos tecnológicos para el ser humano. Trabaja activamente con los hongos del sur de Argentina y Chile, así como los del Neotrópico y de Sudáfrica. Investiga la etiología de enfermedades forestales de los bosques nativos y plantaciones de Patagonia, y ha publicado un vasto número de trabajos científicos, más de 170 en libros, capítulos de libros y publicaciones técnicas, todos en editoriales internacionales y nacionales sobre los temas de sanidad forestal, hongos micorrízicos comestibles, diversidad y filogenia de los hongos degradadores de madera. Es creador del canal de YouTube Patología Forestal Esquel, donde presenta los temas de patología forestal para sus alumnos. También formó recursos humanos, una vasta de recursos humanos, a nivel de tesis doctorales, becarios doctorales, postdoctorales, investigadores y pasantes. Y desde 2021 es el curador del herbario institucional del Centro Forestal CIEPAM. Bueno, actualmente es investigador superior del CONICET, jubilado, y profesor titular ordinario de la Universidad Patagonia San Juan Bosco, y el coordinador del área de fitopatología y microbiología aplicada, como ya dije, del Centro Forestal CIEPAM. Bueno, Mario, tantos años de conocimiento, cuando éramos chicos, es un placer tenerte en esta presentación, que ya desde el título es apasionante. Bueno, te dejo para que empieces tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la Asociación Pegazzini, a quien amo, por la labor que realiza. El tema que les voy a presentar, no sé qué es lo que los atrajo, si el sexo, la alimentación o el comportamiento, pero va a tratar sobre la filogenia de los agaricomicetes. Ustedes saben que los agaricomicetes, acá marcados en esta filogenia elaborada en el año 2019 por Mao y Wang, es una de las clases más importantes dentro de los Basidiomycota. Acá están resumidas, digamos, o presentadas prácticamente todas las clases y órdenes de Basidiomycota confrontados con los Ascomycota. Este grupo es muy conocido porque la gran mayoría de las especies que pertenecen a él son macromicetes, que presentan morfologías muy conocidas por casi todos nosotros: agaricoides, boletoides, ramarioides, poliporoides, gasteroides, faloides, corticioides, hipnoides y cefaloides, en estas fotografías que les muestro. De todas estas formas, las formas
que fueron las últimas prácticamente en ser estudiados, que son estas que marco acá, que son las formas corticioides, resultaron ser, tal como lo había propuesto un taxónomo que trabajaba solamente sobre bases morfológicas, que fue Eras Parmasto, de Estonia, en 1986 propuso que las formas simples, como las corticioides, eran las que habían dado origen al resto de las formas. Y esto ha sido prácticamente confirmado por distintos estudios que utilizaron comparación de secuencias de bases y datación molecular de la aparición de los distintos grupos. Y acá vemos en este gráfico en color rosado las formas corticioides y cómo recién a partir de la mitad del Jurásico aparecen las formas piliadas, o sea, con sombrero, con un pie, y justamente estas formas estipitadas y piliadas mostraron que permitieron una gran diversificación de formas dentro de los agaricomicetes. Y justamente después de la aparición de estas formas piliadas, aparecieron las otras, que vemos acá en color celeste, verde, amarillo, que corresponden a otras formas que presentan los distintos órdenes de agaricomicetes. Este año, en marzo, apareció un trabajo que nos podría servir para incorporar a los libros de texto universitarios, un trabajo comandado por G y numerosos colegas de todas partes del mundo, donde se hizo una filogenia de todos los agaricomicetes, se establecieron los tiempos de aparición de los distintos órdenes y se caracterizaron morfológica, ecológica y filogenéticamente cada uno de estos órdenes. Son aproximadamente entre 19 y 24 órdenes según los distintos trabajos filogenéticos que aceptan o no algunos de estos órdenes. Pero lo que les quiero marcar acá, con unos puntos que están a la derecha, en azul marqué dos órdenes que son prácticamente todos completamente formados por organismos que son micorrízicos. Y el orden Phalales, que por lo que se conoce están exclusivamente formados por organismos saprófitos sobre suelo o sobre madera muy, muy descompuesta. Y en cambio todos los restantes, agaricales, amilocorticiales, boletales, etc., son todos órdenes que contienen organismos que son capaces de degradar la madera en la naturaleza. Acá con gris marqué el orden Telephorales, que prácticamente está constituido exclusivamente por especies micorrízicas en árboles de todas partes del mundo, pero aún en este orden hay un género, que es el género actualmente llamado Odontia en su sentido restringido, que contiene una especie que degrada la madera. Esto lo señalo porque el foco de esta presentación es sobre los hongos degradadores de la madera. ¿Y qué pasa actualmente con las filogenias que poseemos hace 25 años o un poquito más? Nuestro destino es correr detrás de las filogenias del ADN, la comparación de secuencias de bases de distintos marcadores moleculares que han mostrado o muestran ser útiles para distinguir especies o distinguir géneros, familias, etc. Y los taxónomos, que hacemos un trabajo de reconocimiento, determinación, identificación de las especies de la naturaleza y que tratamos de entender cuál es el orden supuesto que hay en la naturaleza o cómo están relacionados esos organismos,
Corremos detrás de estas filogenias como resultado porque las filogenias basadas en el ADN proporcionan respuestas formales y relaciones objetivas entre los taxones. Hasta la aparición de la comparación de secuencias de bases, basábamos nuestras hipótesis que relacionaban especies o otros taxones a otros niveles sobre bases morfológicas o bases químicas o bases fisiológicas, pero no teníamos forma de demostrarlo. Y estos marcadores moleculares, como ustedes lo saben, nos permiten hacerlo. De todas maneras, los taxónomos intentamos comprender por qué y cómo ocurren estas relaciones. Porque si no, o sea, por un lado somos esclavos de de unas cuentas matemáticas que nos establecen las relaciones entre los distintos taxones. Pero una vez que están establecidas estas relaciones, queremos entender por qué y cómo ocurren estas relaciones y cómo están conformados los clados y por qué están conformados de esa manera. Entonces, ahora estoy trabajando junto con otros colegas sobre la hipótesis de que los tipos de pudrición en la madera, en el hospedante, cuando son organismos degradadores de la madera, ¿sí? O sea, el tipo de alimentación, el tipo de compatibilidad sexual y el tipo de comportamiento nuclear son caracteres biológicos que son determinantes en la formación de los distintos clados en los agaricomícetes degradadores de la madera. Entonces vamos a ver qué son cada uno de estos caracteres biológicos en forma muy rápida porque son temas de libro, digamos. Básicamente existen dos tipos de pudrición, de la madera, la pudrición que llamamos marrón, castaño o café con leche, y la pudrición blanca. Por el aspecto, estos nombres están dados por el color que presentan en la madera. Pero ambos tipos de pudriciones se caracterizan por diferencias que son notorias. Por un lado tenemos la pudrición blanca, que es una degradación progresiva de la pared celular de todos los componentes de la pared, tanto la celulosa y hemicelulosa como la lignina. Y este proceso es exclusivamente enzimático, o sea, intervienen exclusivamente o principalmente enzimas. Para el caso de la lignina se destacan las llamadas peroxidasas tipo 2 o PODs, como aparece en la literatura. Y para el caso de la celulosa y hemicelulosa aparecen diversos tipos de enzimas muy características, celulasas, celobio-hidrolasas y la polisacárido monooxigenasas. Esta degradación es progresiva y relativamente lenta de la pared celular, por eso acá en el gráfico se muestra la pared celular poco degradada. La pudrición marrón se pensaba, cuando yo era estudiante, que era una pudrición en donde al organismo le faltaba la capacidad de degradar lignina y que por eso era primitiva. Y se pensaba la pudrición marrón es más primitiva por esta razón de que es incapaz de degradar la lignina y además porque en el hemisferio norte está principalmente asociada con coníferas, que también es un grupo de plantas anterior a las angiospermas, que es donde predominan los organismos de pudrición blanca. Pero cuando avanzaron los estudios fisiológicos se encontró que este tipo de degradación es rápida y se degradan todos los componentes de la pared celular que son carbohidratos, celulosa y hemicelulosa. Pero este proceso oxidativo es no enzimático y está mediado por una reacción muy simple con moléculas, es una reacción, digamos, de nivel inorgánico, que es la reacción de Fenton. También participan enzimas
que contribuyen a la degradación de los oligosacáridos que produce la reacción de Fenton. Este proceso, justamente por la capacidad de las moléculas inorgánicas de atravesar fácilmente la pared celular, permite una despolimerización de la celulosa y hemicelulosa que es rápida. La lignina prácticamente no se degrada, o sea, se altera un poco, pero prácticamente no se degrada. Entonces, cuando aparecieron la capacidad de comparar con secuencias los distintos organismos, se construyeron filogenias como esta, que corresponde a los Basidiomycota. Podemos ver que mediante datación molecular los agaricomicetes están datados al principio del Carbonífero, pero la gran irrupción de órdenes dentro de los agaricomicetes se produjo en la etapa siguiente, en la edad geológica siguiente, en el Pérmico medio, donde hubo una explosión, por así decir, de numerosos órdenes dentro de los agaricomicetes. Junto con esta gran explosión en diversidad, apareció la pudrición blanca, que se observa en el gráfico, que predomina en todos los órdenes, en la gran mayoría de órdenes de agaricomicetes, y es, por así decir, el estado inicial o primitivo de la capacidad de degradar la madera. En cambio, en marrón, y acá con flechas, estoy señalado los pocos grupos en donde se desarrolló la pudrición castaña, que es una innovación dentro de la filogenia, y que apareció principalmente en el orden boletales, en el orden poliporales y en el orden gloeofilales. Otro fenómeno que apareció en forma más novedosa aún es volver a la situación inicial de donde partió la pudrición blanca, que es lo que conocemos la pudrición blanda ancestral, que es una situación particular correspondiente a distintos organismos que son capaces de degradar la madera y que presentan en el laboratorio presentan incluso la capacidad de degradar lignina, pero cuando se comparan la secuencia, cuando se comparan el genoma, la presencia de esos genes capaces de degradar lignina, no aparecen representados. Estos estudios que mostré recién confirman un estudio inicial que hizo el colega García Sandoval, un mexicano que hizo su doctorado en Harvard en el 2011. Fue el primero que señaló cómo la pudrición castaña apareció en forma independiente a lo largo de la evolución, en forma no relacionada en distintos órdenes dentro de los agaricomicetes. Entonces, como concepto para cerrar esto, la pudrición blanca es, la pudrición blanca, la capacidad de degradar tanto la lignina como la celulosa y hemicelulosa es anterior y sería más primitiva que la capacidad de degradar exclusivamente la celulosa y la hemicelulosa, que es lo que hacen los organismos de pudrición castaña. Y ahora vayamos al ciclo de vida. Esto es un ciclo de vida que armaron Gerardo Robledo y Carlos Urselay en Córdoba hace varios años, y que lo voy a dar como ejemplo para sacarlos de la imagen del libro clásico de micología donde hay un agarical. Este ciclo ustedes lo conocen muy bien, yo no me voy a extender demasiado,
salvo marcar que en forma clásica o, digamos, típica, las esporas germinan produciendo un micelio primario que clásicamente o típicamente es uninucleado monocariótico con núcleos haploides. Acá están dibujados con distintos colores porque, producto de la somatogamia, producen el micelio secundario, que es el que realmente en la naturaleza produce la invasión o la relación con el hospedante, ya sea una relación parásita o ya sea una relación degradadora o saprofítica. Es el micelio secundario y típicamente dicariótico el que lo realiza y que posteriormente forma el basidioma. Producto de la somatogamia da lugar a un evento que es la reproducción sexual. Y como ustedes ya saben, esto no me voy a detener demasiado, la reproducción puede ser heterotálica o homotálica, y el heterotalismo puede ser bipolar, donde hay un gen que con distintos alelos controla que ocurra el evento de somatogamia, o el heterotalismo tetrapolar, donde hay dos factores genéticos que llamamos A y B, multialélicos, que determinan la aparición de 4 tipos genéticos de compatibilidad sexual que permite que mediante somatogamia se forme el micelio secundario. Y luego tenemos el homotalismo, cuando las células de un mismo micelio primario uninucleado, o bien con un oidio del propio micelio, da lugar al reconocimiento, a la somatogamia y la formación del micelio secundario dicariótico. Esto es el homotalismo. Y por último vamos a lo que llamamos el comportamiento nuclear, que se refiere al número de núcleos a lo largo del ciclo de vida de los agaricomicetes. Típicamente conocemos la situación que llamamos normal o típica, en donde esporas uninucleadas o incluso binucleadas germinan formando segmentos hifales uninucleados que forman el micelio primario, y luego de la somatogamia se forma el micelio secundario dicariótico. Pero hay otras situaciones. Esto solamente es en el 55-60% de los casos de los ciclos de vida. En ese sentido, los manuales o los libros de texto de las universidades nos engañaron vilmente, porque el otro 40-45% de las especies presentan otros tipos de comportamientos nuclear. Las esporas, al germinar, por ejemplo, pueden formar un pequeño estadio cenocítico, tras lo cual se tabica el micelio, forma un micelio primario uninucleado, conceptos simples, y luego de la reproducción sexual, el micelio dicariótico fibulado. Pero en otra situación, la espora germina, ya sea uninucleada o binucleada, germina y forma un micelio primario que no tiene segmentos hifales uninucleados, como en los casos anteriores, sino que son multinucleados. Pero luego de la reproducción sexual, el micelio secundario es fibulado y regularmente dicariótico. En el próximo caso, que llamamos astato cenocítico, la espora germinante forma un micelio primario que es multinucleado, y luego de la reproducción sexual, en condiciones aeróbicas, o sea, hacia arriba con buena presencia de oxígeno, el micelio es fibulado y dicariótico. Pero ese mismo micelio, en condiciones de crecimiento de anaerobiosis, se transforma en un micelio con septos simples y multinucleado. Es una situación rara. En este caso, todo esto está mediado fisiológicamente por el AMP cíclico. Esto ha sido estudiado, y de alguna manera este micelio
fibulado dicariótico vuelve a su situación ontogenética anterior en condiciones de anaerobiosis. Por último, tenemos el comportamiento nuclear, que llamamos holocinocítico, donde el micelio primario y el secundario son multinucleados. Estos conceptos los desarrolló hace más de 50 años Boisdan, que lamentablemente escribió todo esto en francés y tiene poca prensa, por así decirlo. Acá tenemos ejemplos de las distintas esporas. Acá tenemos esporas uninucleadas, coloreadas con giemsa, acá vistas con inmunofluorescencia, y acá esporas binucleadas. No sé si se alcanza a ver bien porque el contraste de la coloración resultó regular. Y acá tenemos micelios, por ejemplo, un micelio primario con 4 núcleos. Acá están los septosimples y vemos que hay 4 núcleos. Cuando hay pocos núcleos, pero numerosos, más de uno, decimos que el micelio es oligonucleado. En cambio, acá observamos un micelio con gran cantidad de núcleos, decimos que es multinucleado. En este caso, observamos un micelio con fíbulas marcadas con las flechas, espero que lo puedan alcanzar a ver, y acá los 2 núcleos de este segmento hifal de una hifa fibulada típica, digamos. Y acá tenemos una especie que tiene septosimples, pero cuyo micelio secundario es dicariótico, ¿no? Como ocurre también en muchas especies. Entonces, el objetivo de este trabajo fue analizar a nivel de órdenes cómo se encuentran distribuidos los tipos de pudrición, de compatibilidad sexual y de comportamiento nuclear en los agaricomicetes, con el fin de asignarles o no un valor taxonómico. O sea, ahora que tenemos una herramienta objetiva, que es la comparación mediante la secuencia de bases, y estamos todos atrapados con los algoritmos que han desarrollado los matemáticos o los biólogos que se han dedicado a la matemática, queremos ver si estos caracteres se correlacionan con los grupos taxonómicos que definen justamente la filogenia molecular. Entonces lo que hemos hecho es, a partir de la literatura, construir distintas tablas Excel, donde para cada especie para las cuales ha sido estudiado, le asignamos el tipo de pudrición, de compatibilidad sexual y de comportamiento nuclear. Cada especie fue ubicada taxonómicamente en el género y la familia de acuerdo a conceptos actualizados, modernos, ¿sí? Porque mucha de esta información es de hace décadas. Y luego realizamos los análisis a nivel de orden, de familia o de género. Entonces vamos a ver los resultados. Primero vamos a tratar un tema que es si hay excepciones a la regla de que los taxones de un tipo de pudrición nunca se asocian con taxones de otro tipo de pudrición. O sea, ¿puede una especie de un género X ser de pudrición castaña cuando el resto de las especies de ese género son de pudrición blanca? O si la pudrición es un marcador muy importante en la separación a nivel de géneros y por supuesto luego a nivel de familia. Bueno, a lo largo de la historia de la taxonomía y de cómo se fueron afinando las filogenias, aparecieron algunos problemas. Por ejemplo, en 2001, cuando recién se comenzaba con los trabajos de filogenia molecular en hongos, Hibbett y Donoghue publicaron una filogenia donde ubicaron una especie muy conocida en el hemisferio norte que se llama Grifola frondosa y que ahora está muy de moda con el nombre japonés de maitake porque se vende como anticancerígeno y como muchas otras cosas, y hay gente que los produce en polvo como extractos alcohólicos y acuosos. Bueno,
ellos ubicaron Grifola frondosa, no sé si alcanzan a ver acá, Grifola frondosa está ubicada dentro de un grupo de especies y géneros que son de pudrición castaña. Yo cuando vi estos resultados me agarré de la cabeza porque decía, no puede ser, porque Grifola frondosa es un organismo de pudrición blanca. Y tuvimos que esperar más de 15 años a este trabajo del 2017, cuando Grifola fue ubicada en forma correcta como una familia aparte, constituida exclusivamente por especies de pudrición blanca y separada del clado que llamamos poliporoide, que acá ustedes ven aparece como las poliporáceas. Y otro ejemplo lo tomé de la literatura norteamericana, de una especie que se llama Bridgioporus nobilissimus. Es una especie que ataca especies muy ejemplares, viejos, de aves y de tsuga en el noroeste de Estados Unidos y Canadá. Esta especie, cuando se la describió asociada a una pudrición castaña, pero los primeros trabajos en el 2003 ubicaron esta especie dentro de un orden, el orden Hymenocaetales, donde todos sus componentes son de pudrición blanca. Acá había un problema que había que resolver, o observar mejor el tipo de pudrición o hacer otra cosa con los cultivos. Bueno, hace unos años, en 2017, Wu y colaboradores describieron otra especie que se llama Bridgioporus sinensis, porque es de China, que era similar morfológicamente y que observaron que se asociaba directamente con Bridgioporus nobilissimus, y esta especie sinensis claramente la describieron así los autores, es de pudrición blanca. Entonces, considero que en este caso la observación inicial del tipo de pudrición en Bridgioporus nobilissimus fue errónea. Esto pasa en la naturaleza, que uno puede encontrar, a nosotros nos ha ocurrido en la Patagonia, que una pudrición de aspecto castaño da origen a micelios exclusivamente de pudrición blanca. Bueno, pero este es otro tipo de fenómeno. Y lo que quiero decir con estos dos ejemplos es que realmente las pudriciones castañas y blancas son definitorias de distintos clados y que no aparecen entremezcladas en la gran mayoría de los casos con otras especies. ¿Por qué digo en la gran mayoría de los casos? Porque en el 2014 un grupo de investigadores compararon 22 genomas de hongos degradadores de la madera, hicieron análisis de componentes principales de los genes degradadores de la madera, tanto genes degradadores de la celulosa y hemicelulosa como de la lignina, y encontraron algunos casos encontraron especies que carecen de familias de genes degradadoras de la lignina, pero que son capaces de hacerlo en condiciones de laboratorio. Esto es una cosa sorprendente. Acá observamos en este análisis de componentes principales cómo los organismos de pudrición blanca, que están marcados en azul, se agrupan entre sí y se separan por esta línea de puntos, no de puntos, sino de rayas, de los organismos de pudrición castaña. Pero aparecieron tres especies, algunas muy conocidas como Schizophyllum comune, que fíjense que se acercó mucho al grupo de pudriciones castañas, y otras menos conocidas, para el que no es especialista, como Haapia argilacia y Botryobacidium botriosum, que son dos corticiáceas de porquería, por decirlo de alguna manera, muy inconspicuas en la naturaleza, que son organismos cuyo tipo de pudrición no está claro
cuál es. ¿Sí? Todavía no se ha podido detectar claramente. Molecularmente, en esta comparación de genomas, no contienen los genomas, perdón, los genes, no contienen los genes responsables de la degradación de la lignina, pero en laboratorio los micelios sí son capaces de hacer esta degradación. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasaba con la pudrición, con la sexualidad y con el comportamiento nuclear en distintos ejemplos que voy a presentar acá. No voy a presentar de todos los órdenes porque todavía falta hacer trabajo de análisis en este sentido. Primero les voy a presentar el caso de las boletales. Es un grupo muy diverso que es muy conocido por la gran cantidad de organismos o de especies que son micorrízicas, tanto en bosques nativos como implantados de todas partes del mundo, pero también contienen organismos degradadores de la madera muy importantes por la gran capacidad de degradar tanto árboles en pie como madera trabajada en distintas partes del mundo. Acá mostré un ejemplo sacado de Mycologia 2006 con los distintos tipos de basidiomas, y acá la filogenia que se construyó sobre la base de 5 marcadores moleculares, y lo que voy a hacer ahora es presentarles qué pasó cuando le pusimos toda la información al orden boletales. Y lo que ocurrió es que prácticamente en todos los grupos, que ahora son familias, las paxiláceas, higroforopsidáceas, serpuláceas, tapineláceas, todos estos grupos presentan esporas uninucleadas, una sexualidad tetrapolar, un comportamiento normal, o sea, el típico del libro. Y hay una excepción que sería un caso, un conjunto de caracteres que podríamos pensar como derivados del anterior, que sería el de la familia Conioforaceae. También tiene un gran número de especies donde las esporas son binucleadas, la reproducción sexual corresponde al homotalismo y el comportamiento nuclear es solo cenocítico. Acá vemos un caso donde parecería que en las boletales es bastante uniforme el tipo de características, pero hay un grupo que tiene una situación diferente. Los que no están marcados es porque no hay expertos que se han dedicado a estudiar esas especies. Otro ejemplo es el orden Gloeophyllales. Es un orden donde todos los organismos son degradadores de la madera, y cuando la degradan producen una pudrición castaña. Es uno de esos órdenes que en su totalidad recibieron, por así decir, la bendición de la pudrición castaña, donde rápidamente el organismo puede obtener energía a través de la degradación de la celulosa y la hemicelulosa. Ustedes saben que de la degradación de la lignina no se obtiene energía, entonces su degradación, ¿para qué sirve? ¿Para qué se inventó la pudrición blanca? Bueno, en el caso de los gloeophyllales y los otros grupos se benefician de esta característica, y como vemos es un orden muy diverso con formas corticioides, poliporoides y agaricoides. Acá tenemos la última filogenia que publicaron Chen y colaboradores en el 2020, donde hay distintos géneros, incluyen esta especie que mencioné antes como un caso raro, Haapia argilácea, que hasta hace muy poco era considerado un orden aparte, hasta que apareció esta publicación. Y cuando cuando superponemos los caracteres biológicos que nos interesan, observamos para los géneros
de los cuales hay datos, que todo el género parece poseer esporas binucleadas y que hay un grupo de géneros donde predomina la bipolaridad y el comportamiento nuclear astatocenocítico. Pero hay otros ejemplos donde existe el homotalismo y el comportamiento nuclear holocenocítico que caracterizaría a este hongo que es de formato corticioide. Y también tenemos casos como estos dos, esta especie de Veluticeps berkeley y el género Haapia, donde las esporas binucleadas, la tetrapolaridad está asociado a un tipo de comportamiento nuclear subnormal. O sea, hay diversidad en las gloeofilales, pero en la mayoría de los casos esto aparece asociado en forma constante a determinados géneros. ¿Sí? Les voy a marcar un problema. Ustedes ya habrán notado que acá hay 3 especies de Veluticeps, una de las cuales es tetrapolar y tiene un comportamiento subnormal, y la otra no conocemos la compatibilidad sexual, pero el comportamiento nuclear es solo cenocítico y se diferencia filogenéticamente de Veluticeps berkeley, que es la especie tipo. Todavía no sabemos qué ocurre ahí. Si bien esto está basado en numerosos marcadores, en 5 o 6 marcadores, y podemos decir que esta filogenia es bastante sólida, acá habría un problema de polifiletismo en el género Veluticeps, y posiblemente Avietina y Fimbriata correspondan a otro género o a otra entidad. Esto lo deberíamos verificar, y por supuesto algo que nos interesa es verificar estos caracteres que todavía no han sido estudiados. Luego tenemos el caso de las rusulales, un orden también mega diverso, con especies, con numerosas especies que son muy importantes por ser micorrízicas, y otras tantas muy importantes por ser degradadoras de la madera. En esta filogenia de Liu colaboradores del 2017, basado solamente en 2 marcadores, hay alrededor de 11 familias propuestas, y cuando vamos al detalle observamos que cada una de las familias pueden ser caracterizadas en forma uniforme por el número de núcleos en las esporas, por la compatibilidad sexual. Fíjense que en la gran mayoría son tetrapolares. Acá hay un caso en la familia Rusulácea, sería bipolar. Acá puse también heterotálico porque hay datos donde se sabe que existe el heterotalismo, pero no se sabe si es bipolar o tetrapolar, y el comportamiento es normal. Un grupo en particular es con esporas binucleadas, tetrapolar y heterocítico. Y el gran problema es esta familia Peñoforaceae, que es muy diversa, con numerosos géneros, donde todavía no comprendemos bien qué es lo que está pasando, porque hay géneros que que tienen esporas binucleadas, otros géneros que tienen tanto esporas uninucleadas como binucleadas, géneros que son heterotálicos y otros son homotálicos o tetrapolares. Y como ven en la última columna, el comportamiento nuclear varía de normal a subnormal, a heterocítico e incluso a holodicariótico. O sea, holodicariótico yo no lo presenté antes, pero sería el caso que a lo largo, tanto el micelio primario como el secundario son binucleados, dicarióticos. Y el otro grupo de familias de rusulales en donde tenemos datos, también hay grupos
donde las esporas son uninucleadas, otras son binucleadas, en algunas son tetrapolares, la compatibilidad sexual, en otras son bipolares y en otras son homotálicas. El comportamiento nuclear varía de normal a holocenocítico. Esto hay que seguir trabajándolo con más datos porque faltan más datos en muchas especies. Y ahora les voy a presentar, y este es el anteúltimo caso, lo que ocurre con el grupo de políporos muy conocidos por muchos de ustedes, que se llama políporos trametoides. Es un grupo de políporos que pertenecen a la familia Polyporaceae, dentro del orden Polyporales. Y en esta filogenia del 2017 se incluyeron numerosos géneros que cuando el morfólogo los estudia los llama políporos trametoides. Es un grupo de políporos que se parecen al género Trametes. Hay más de 10 géneros que los incluimos dentro de los políporos trametoides y hay varias tesis doctorales que se dedican a estudiar a este grupo de organismos porque también son utilizados, como ustedes saben, biotecnológicamente. Y ahora también incluidos, algunos lo persiguen como para conseguir sus extractos porque piensan que así se van a curar. O creen que se van a curar. Todavía, ojalá fuera así, pero todavía no está demostrado. Todos estos géneros se caracterizan por una similitud macro y micromorfológica, por presentar un sistema hifal trimítico, por esporas cilíndricas elipsoidales, por la sexualidad tetrapolar. Y acá les muestro distintos géneros que no vamos a detenernos en ellos. Pero ahora los vamos a comparar a varios de ellos, no todos, de los que tenemos datos, y observamos que prácticamente todos tienen un comportamiento nuclear con esporas que son uninucleares, compatibilidad sexual normal y comportamiento nuclear normal. La única excepción es un género que hasta hace muy poco no se lo reconocía en la taxonomía. Digamos, uno se tenía que pelear con los europeos, con un montón de gente, porque no reconocían esta entidad que está caracterizada porque las esporas son binucleadas y el comportamiento es heterocítico, es ese comportamiento nuclear donde los micelios primarios tienen células multinucleadas, segmentos hifales multinucleados. Pero después de la somatogamia, el micelio secundario es dicariótico y fibulado normal. Y este año, en la tesis de Targino de Oliveira, que ya está publicado parte de sus resultados, presentaron una filogenia con muchas especies, tanto especies que habían sido nombradas como Funalia, como el género Fomitela, como Coriolopsis, que aparecen todas asociadas entre sí, separadas filogenéticamente del otro conjunto de géneros de políporos trametoides. Y acá se ve bien, como en el primer ejemplo que marqué, que hay dentro del orden, hay una mayoría de géneros que son normales en su comportamiento, tetrapolares, con esporas uninucleadas, y una excepción donde esta excepción aparece aparentemente como un carácter derivado dentro de este grupo. Mario, sí. Discúlpame un poquito. Ahí les mandé otro link de Meet por las dudas que se llegara a cortar a las 8. Bueno, ok, pero entonces, ya estoy terminando. Sí, pero por las dudas... El último ejemplo es... Por las dudas, a las 19:55 cambiamos de link, por favor. De acuerdo. En este último caso,
les voy a mostrar lo que pasó con el género Spongipelis, un género que yo lo conozco solamente de especies del hemisferio norte, así que para mí era una idea en la cabeza, nunca supe bien lo que eran, donde estaban descritas claramente 4 especies. Cuando se estudiaron estas especies hace muchos años respecto a sus caracteres biológicos, se encontró que el comportamiento nuclear de todas ellas era estatocenocítico. Las esporas eran uninucleadas y 2 especies eran bipolares y otras 2 especies eran tetrapolares. Bueno, cuando hace 2 años Wang y Dai hicieron una revisión de las especies de este género, encontraron que 2 de las especies, las 2 especies que eran bipolares, pertenecen a una familia dentro de los poliporales que se llama Meripiláceas. Y las otras 2 especies, que eran tetrapolares, pertenecen y bastante lejos a otra familia que se llama Serrinácea. Esto nos muestra por enésima vez cómo la morfología confunde, ¿sí? Y algo que creíamos como muy seguro hace unas décadas, por un lado la filogenia lo muestra como muy diferente, y ahora podemos probar de que la importancia de estos caracteres en el momento de la definición de estos clados. Entonces, como conclusión, podemos decir que los caracteres biológicos analizados son indicadores válidos de la filogenia en los diferentes grupos de agaricomicetes, que la delimitación de órdenes, familias y géneros se benefician de la inclusión de estos caracteres, ya que contribuyen a definirlos desde el punto de vista biológico. Y esto lo señalo porque los órdenes, familias y géneros no son una cuenta matemática, sino que son un concepto biológico, que por supuesto agradecemos a las filogenias moleculares esa capacidad que tienen de asociarlos en forma muy precisa. Tercero, como conclusión, desconocemos cuál es la dirección y el sentido evolutivo del comportamiento nuclear, si es más primitivo ser normal y más avanzado ser holocenocítico o si es al revés. Y por último, decir que existen muchos huecos de información todavía que esperan ser completados por una nueva generación de micólogos. Con esto termino. Les quiero presentar a mis 2 queridos colegas, María Belén Pildain, de acá del CIEFAP y de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y Mauro Westphalen de la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Porto Alegre, con los cuales estamos armando toda esta información y poderla presentar en forma completa para todos los agaricomicetes. Les agradezco muchísimo la atención y me despido de ustedes con un paisaje de la Patagonia. Bueno, ¿quieren que nos pasemos al otro link para ver si hay preguntas para Mario? Excelente tu presentación, Mario. O esperamos a que se corte, como ustedes quieran. Y tenemos el otro link. Bueno, vayamos al otro link si quieren. Dudas. ¿Vos lo mandaste por WhatsApp? Sí, lo mandé por el... acá. Perdón. Hola, disculpen, ¿dónde está el otro link? Sí, en el chat. Ok. Entonces nos vamos al otro link. Nos vamos al otro link, así podemos seguir. ¿Está? Ok, chau, hasta luego. Bueno, hasta luego. Espero que se haya entendido los conceptos. No sé si hay alguna pregunta o algún interés. ¿Hay preguntas, por favor? Levanten la mano y pregunten nada más. ¿Hay preguntas? ¿Me escuchan? Hola. Hola, Leopoldo.
¿Hay preguntas? Mario, a mí me quedó una duda, pero vos ya la dijiste en las conclusiones. A mí bueno, una de las cosas que yo no la tenía olvidada era el tipo ese nuclear y la relación nuclear. Bueno, porque es una cosa que no sé si en los últimos años que era mi colegio lo he tenido en cuenta cuando iba a Ciudad Miseto, yo no soy especialista en ese grupo. Bien. Pero la importancia de eso, porque desde el punto de vista evolutivo, que tenga dos núcleos, un núcleo que sea xenocítico, bueno, eso le da mayor capacidad adaptativa, porque de acuerdo al tipo nuclear, cuando yo hablo del heterocarion, de acuerdo al tipo nuclear va a ser la capacidad que tenga a lo mejor ese hongo de responder fisiológicamente, supongamos. En este caso, ¿se dirigiría para el mismo lado? La verdad que lo desconozco, porque la realidad es que en todas las especies son eficientes en ese sentido. O sea, están adaptadas a la naturaleza, pero no sabemos si alguna le permite adaptarse mejor que otras. Estoy en el MIT nuevo yo, ¿eh? ¿Perdón? ¿Se escucha? Sí. Ah, Ah, yo no sé, o sea, personalmente no sé si tener un comportamiento, si tener un comportamiento nuclear X es mejor que tener otro. La hipótesis de hace muchos años es que el ciclo común que conocemos de los libros, que es el comportamiento normal, sería el más antiguo o viejo, lo mismo que la tetrapolaridad. sí. Y que todos los demás serían comportamientos derivados. Pero son hipótesis que todavía no podemos, todavía no lo podemos constatar en las filogenias, ¿sí? Un poco el objetivo de este trabajo es poder ver de la mejor manera si son derivados o no de si hay comportamientos nucleares derivados de otros. Yo les mostré dos ejemplos donde parecerían ser derivados, ¿sí? Pero nos falta analizar en otros órdenes a ver qué ocurre. Yo tengo una consultita o una, más que consulta por ahí. A ver, Mario, que cuando a veces hablábamos de cuándo están tomadas estas características en cuanto a número de núcleos o si hay fíbulas, si no hay fíbulas y demás, muchas veces hemos hablado de la dificultad que hay en algunos grupos de conseguir material o cuando uno hace la descripción, que muchas veces la hace con materiales muy nuevos o muy recientes en cuanto a la formación del basidioma. Entonces, si esa cuestión de cuándo se colecta el material, si es muy viejo, si es muy joven, puede afectar estas cuestiones que veíamos que en algunos grupos por ahí todos los representantes tenían una consistencia en estos caracteres y había otros que no, porque sabemos que algunas descripciones son como antiguas o con poco material. Entonces, si quizás se puede como elaborar un protocolo general de decir, bueno, para determinar estas cosas necesitamos sí o sí tener este tipo de material recolectado. No sé si se entiende. Sí, cuando se hacen estos estudios, se hace siempre sobre material relativamente fresco o nuevo. Así que en principio no habría problema. O sea, acá necesitamos, que es la desgracia de mucha gente, necesitamos cultivar los micelios primarios y cultivar los micelios secundarios, ¿no? Y hay mucha gente que no le gusta trabajar con material vivo.
es un trabajo que hay que hacer. Con las esporas habría menos problema porque los núcleos, por el material que es el ADN, que es muy estable, nosotros podríamos tomar material de herbario y colorear los núcleos. Eso se puede hacer ya sea con la coloración de Giemsa o con inmunofluorescencia, que es mucho más rápido, ¿no?, que la coloración de Giemsa. Pero bueno, eso sí depende un poco de cuán nuevo es el material. El principal problema es que toda esta información fue mayormente escrita en francés. Luego fue continuada por la Escuela Micológica Sueca de Gotemburgo, donde hubo un colega que durante años siguió recopilando información, más otra que yo pude haber agregado a lo largo de mi carrera. Y rara vez aparece citado en la literatura. En ese último trabajo que les presenté al principio, que pienso que serviría como libro de texto para los agaricomicetes en cursos universitarios, donde están bien tratados cada uno de los órdenes, salvo unas raras excepciones, esa información no está incluida. Claro, a veces los taxónomos piensan que es una información irrelevante, ¿sí? Pero yo vuelvo a decir, yo como taxónomo quiero entender cuál es la base morfológica como biológica que determinan los clados. No me interesa, o sea, no me interesa lo que dicen los, o sea, no me alcanza con saber qué es lo que dicen los algoritmos, ¿no? Que los respeto, los necesito y los quiero, porque objetivamente muestran esas relaciones. Pero como taxónomo quiero entender por qué existen esas relaciones. Entonces hay grupos que son muy uniformes, como las teleforales, que se caracterizan porque las esporas son muy particulares, entonces uno puede encontrar un hongo corticioide, agaricoide, idnoide o lo que fuera, y cuando le hace la microscopía dice, esto es una teleforal porque las basidiosporas son muy características. Pero hay otros grupos donde hay mucha variación. Hay un orden como el que les mostré, las rusulales. Las rusulales es un orden que el orden se identifica relativamente rápido por una combinación de caracteres. Pero ya les mostré que todo eso se distribuye en más de 11, 15 familias. Y hay grupos en particular que hemos estudiado en mi laboratorio que son un rompedero de cabeza cuando uno se dedica a la filogenia. Son realmente un rompedero de cabeza. Y todo eso nos falta avanzar en comprender por qué esas especies están asociadas. Y el tipo de compatibilidad también. Estos son muy complejos en cuanto, bueno, la compatibilidad tetrapolar y, bueno, las múltiples combinaciones que puedes tener, eso te genera una variación terrible. Sí, eso exige también un trabajo de laboratorio, que es obtener los micelios, obtener las esporas, los micelios primarios y después hacer los ensayos de compatibilidad sexual para determinar si son homotálicas o heterotálicas bipolares o tetrapolares. Es una cosa conceptualmente simple de hacer, pero que requiere un poco de tiempo y de dedicación de generalmente estudiantes que tenemos que saber cuidar. Trabajo de chino, digo yo, como la compatibilidad. Sí, hay grupos, por ejemplo, en los grupos donde hay especies micorrízicas, las especies micorrízicas son difíciles de cultivar. Entonces es mucho más complejo obtener el dato acerca
de la compatibilidad sexual o del comportamiento nuclear, ¿sí? No de las esporas, las bacidosporas sí se podrían chequear relativamente fácil. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Matías. Carlos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, primero que nada, Mario. Me quedó una duda que entendí que los hongos no obtienen energía a partir de la degradación de la lignina. Entonces, lo que quería saber era qué es lo que motiva o beneficia a los hongos con este tipo de degradación. Gracias. Es una pregunta muy interesante, porque normalmente propongo que ustedes mismos la respondan, porque yo no tengo una respuesta definitoria. Entiendo que la degradación de la lignina permite exponer totalmente la celulosa y la hemicelulosa. Pero es una respuesta que cualquiera de ustedes me la puede rebatir o proponer alguna idea mejor. No sabemos por qué cuando se creó la pudrición, o sea, la capacidad de degradar madera, se originó con el potencial tanto enzimático de degradar la celulosa y hemicelulosa como el enzimático de degradar la lignina, junto con la producción de una gran cantidad de enzimas. Ustedes saben que justamente las enzimas degradadoras de la lignina son tecnológicamente muy útiles y nos brindan muchos servicios. Pero desde el punto de vista energético, la degradación de la lignina le ofrece al organismo que la realiza fenoles. Y los fenoles, como ustedes sabrán, son tóxicos, son micotóxicos, son micoestáticos, o sea, o los matan o los inhiben en su crecimiento. Entonces, ¿qué hongo quiere degradar la lignina? En principio muchos, ¿no? Porque existen muchos en la naturaleza, pero son organismos que están altamente adaptados a realizarlo. Y justamente esa adaptación ha hecho que en los árboles en pie, cada árbol vivo, o sea, cada árbol que está en pie, no lo degrada cualquier especie de hongo, sino algunas especies que no son más de 3 o 4, que son capaces de invadirlo y adaptarse a ese duramen sumamente lignificado que, como producto de su degradación, aparte de celulosa, origina fenoles que son tóxicos. Imagínense el quebracho. El quebracho es durísimo, gracias a la gran cantidad de sustancias que duraminizan y forman el duramen en la planta. La degradación de ese duramen, hay una especie que la realiza, Felinus chacoensis. Es un hongo degradador que tiene unas enzimas que tecnológicamente deben ser muy potentes, yo no lo conozco eso, pero básicamente el organismo, o sea, la célula, ese micelio, está adaptado a esa degradación, porque el producto es como si estuviera en una guerra, digamos, microbiológica, o peor, una guerra química, donde el hongo degrada la pared celular para obtener azúcar, pero como es de pudrición blanca, también degrada la lignina, y eso genera una gran cantidad de fenoles que son tóxicos. O sea, está altamente adaptado a resistir esa situación. Y también compite con otros organismos, porque los fenoles matan otros organismos. Es una adaptación de competencia. Seguramente. Hoy en día sabemos que el microbioma de los árboles, o sea, los árboles no son solamente células vegetales y
algún hongo que lo pueda estar atacando, sino que hay un microbioma donde hay bacterias y también hay hongos que están en estado letárgico, por así decir, pero que viven adentro, ¿no? Y con los estudios de metagenómica que hoy en día están al alcance, sabemos que dentro de la planta hay un microbioma muy particular. Así es. Muy lindo, es apasionante este grupo porque es tan complejo. Sí, buena parte de la filogenia está realizada por los norteamericanos y también por grupos en Europa y por los chinos. Los chinos tienen la virtud de que incluyen 6, 7, 8 marcadores genéticos para desarrollar las filogenias. El problema es la interpretación que uno hace. Porque cuando los grupos no están asociados a caracteres biológicos, se proponen gran cantidad de microgéneros, por decirlo de una manera, y ya hay trabajos que están proponiendo achicar un poco achicar el número de géneros y agrandar el concepto de los géneros. En vez de tener muchos géneros chiquitos, bien sustentados, pero que no dicen nada, agrupar todos aquellos que por sus características morfológicas y biológicas no morfológicas tienen unicidad, ¿no? Y entonces ahora estamos, así como hemos sido testigos de la división de muchos géneros en géneros más chiquitos, ahora estamos empezando una época donde se empiezan a agrupar los géneros porque no alcanza con el sostén filogenético que dice el algoritmo. O sea, el sostén puede ser muy bueno, relativamente bueno. Y yo no lo quise, lo tenía incorporado en la charla. Hay trabajos que ya muestran un tratamiento de microgéneros, de mesogéneros, o sea, en vez de 20 considerar 3, y de un solo género. No sé si me explico. Esto dentro de la taxonomía de los poliporales, ¿no? Que es uno de los grupos más complejos que hay. Y eso sí, tiene una base biológica, sería bueno, porque si no es complejo entender. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ustedes saben que todo esto es una creación mental del ser humano, la taxonomía, la clasificación. Y hay modas, a veces no son modas, sino que son evidencia, o sea, todas tienen un determinado de evidencia científica, pero la decisión de cómo considerar conceptualmente los géneros es materia de discusión. Quisiera aprovechar, justo que están hablando de esto, nosotros acá, en mi facultad, yo estudio acá en Tucumán, en el Lillo, tiene un jardín botánico, hemos encontrado un hongo corticioide que con las claves llegamos al género Dentipellicula, pero vemos que Dentipellicula se separa de Dentipellis por tener hifas generativas que se tiñen de azul. Y quisiera saber tu opinión con respecto a la separación de estos dos géneros por una característica, digamos, como tan subjetiva como esa. Gracias. Primero voy a decir de que
recuerdo el trabajo, pero no recuerdo cuáles son las diferencias entre unos y otros. La tinción con el azul de metileno, yo lo tomaría con pinzas. Muchas veces el morfólogo busca desesperadamente un carácter que le sirva para caracterizar un clado. Y justamente este sería un ejemplo, un caso de mal ejemplo como carácter morfológico, digamos. Esa es mi opinión. Bien, muchas gracias. Sí, lo felicito por empezar con los hongos corticoides. Han sido dentro de los afiloforales, de los degradadores de la madera, los últimos en ser resueltos tanto del punto de vista morfológico como filogenético. Pero ese conocimiento ha creado un montón de información científica sumamente valiosa, y la gente que está en el subtrópico tienen un tesoro invaluable entre sus manos para trabajar y encontrar cosas, resultados interesantes. Quiero decir, no tengan miedo. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente agradecer a Mario su presentación y su voluntad de colaborar con la Pegasini. Y bueno, todo el mundo quedó muy interesado por el tema, así que bueno, a seguir trabajando para que los jueves micológicos aporten mucho a los miembros de la Sociedad Micológica Pegasini. Y ya este sería el último jueves micológico del año. Ya en marzo vamos a volver a comenzar. Y bueno, ya hemos decidido también con una nueva forma de presentación. Queremos escuchar a los jóvenes micólogos que están haciendo sus trabajos en el área de la micología, que nos cuenten lo que están haciendo. Así que ya hemos convocado para ver de los distintos grupos de investigación que presenten los jóvenes lo que están haciendo y por qué están trabajando dentro de la micología, ¿no? ¿Cuál es su interés y su desarrollo? Bueno, yo les agradezco nuevamente la invitación. Por supuesto, aquellos que tengan alguna pregunta adicional pueden buscarme. Ahí al principio había anotado mi mail y están invitados a cualquier consulta. Con gusto la voy a tratar de responder. Bueno, muchas gracias. De nada. Y hasta luego, entonces. Chau, chau. Gracias. Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. andás, Leo? ¿Estás Bien, ¿viste? mandando las cosas? Sí, viste, te mandé. Salió hoy. Debería llegar en Bueno. 2 o 3 días.